Buenos días, alumnos de los sextos básicos. Esperando que se encuentren bien en sus casitas, después, ¿no es cierto?, y resguardados de esta pandemia, vamos a comenzar ahora con nuestra segunda clase de ciencias naturales, que tiene que ver en esta oportunidad con la geósfera. Para hoy tenemos tres cositas importantes. Una es recordar la materia de la clase anterior, que fue de la atmósfera. Luego vamos a trabajar, ¿no es cierto?, la geósfera y sus características, que es lo del día de hoy. Y por último, revisar la tarea, ¿no es cierto?, de estudio, tanto la de la clase anterior como la de esta semana, que también tiene que estar con el texto de estudio. Entonces, para partir, tengamos a mano en lo posible, ¿no es cierto?, nuestro texto, el cuaderno y el estuche para poder ir desarrollando las actividades que están y para ver si al mismo tiempo van teniendo alguna duda, puedan ir subrayando para que después me la puedan hacer. Hay que recordar que ustedes todas las consultas que tengan me las pueden hacer llegar a través de mi correo, que es rfernandez@cmsh.maristas.cl, o a través, ¿no es cierto?, de los papás que están a cargo de los WhatsApp, que ellos me pueden hacer llegar las preguntas a mí por curso, tanto a mí como a la profesora Leticia también. Para poder partir, vamos a recordar lo que vimos en la clase anterior, que tiene que ver con la atmósfera. ¿Qué era la atmósfera? La atmósfera es la capa gaseosa que envuelve la Tierra y que está compuesta de agua y por partículas en suspensión, a las cuales nosotros llamamos aire. Esta es una bola homogénea porque cubre toda, ¿no es cierto?, la Tierra, con gases que están absolutamente concentrados, sobre todo en la primera parte de las placas, que es la troposfera, que es la que está, ¿no es cierto?, la que nosotros respiramos, y que está mantenida por su acción de la gravedad. En total son 5 capas antes de llegar al espacio, ¿no es cierto?, exterior. Son la exósfera, termósfera, mesósfera, estratosfera y troposfera. Vamos a hacer un recuento de cada una de ellas para que nos quede más claro todavía. ¿Qué es lo importante de la atmósfera? Es que es esencial para la existencia de la vida humana y de la vida de todos los seres vivos, gracias a ella porque tiene, ¿no es cierto?, el oxígeno que respiramos y que además regula la temperatura del planeta. Recordando que en una de estas capas se encuentra el ozono, que es el que cubre, ¿no es cierto?, nos protege de que no entren los rayos UV directamente a nuestra capa. Y también es la destructora de todo o desintegradora, entre comillas, de todo lo que son los meteoritos que pudiesen llegar a la corteza terrestre. ¿Qué es la troposfera? La troposfera es la capa más baja de la atmósfera, comienza de los 0 kilómetros de nivel del suelo hasta unos 12 kilómetros de altura. Yo ya lo había explicado, ¿no es cierto?, que a los 8 kilómetros ahí recién, ¿no es cierto?, pueden llegar los aviones, no más allá de eso, pero sobre todo los aviones que tienen que cruzar, ¿no es cierto?, la cordillera de los Andes, que es una también de las altas, no la más alta, pero una cordillera muy alta. Luego también sabemos que aquí se concentra la mayor parte del aire, que está compuesto, ¿no es cierto?, por el 78% de nitrógeno, 21% es oxígeno y el resto de los componentes corresponde a argón, vapor de agua, ozono, dióxido de carbono, etc. Es el lugar donde ocurren todos los fenómenos meteorológicos, es decir, lluvias, truenos, relámpagos, ¿no es cierto?, que nosotros conocemos y por lo tanto ahí se concentran todos. Uno generalmente, los que han tenido la suerte de viajar en avión sabrán o deben reconocer que ya subiendo una cantidad de metros y pasando las nubes siempre hay sol y por lo tanto todo lo que está debajo de las nubes es la concentración de la gran mayoría, ¿no es cierto?, de los efectos meteorológicos que podemos tener. También tenemos otra capa más, que es la capa de la estratosfera, que es una capa muy importante porque ahí se encuentra el ozono, que es este gas, ¿no es cierto?, que absorbe la mayoría de los rayos ultravioleta, impidiendo que lleguen a la superficie la radiación nociva para el ser humano. Si llegaran los rayos en forma directa, hay que recordar lo que expliqué, es que prácticamente no podría haber vida porque nos estaríamos quemando por la alta temperatura.
También vimos la mesósfera, que se extiende de los 80 a los 50 kilómetros de altura y su temperatura disminuye hasta 90 grados. En algunos libros incluso dice menos de 90 grados, así que es bastante heladita. Sus turbulencias no van a permitir nunca que circulen, ¿no es cierto?, ni los satélites ni los globos aerostáticos. Y también vimos la termósfera, que comienza a los 80 kilómetros hacia arriba. 80 kilómetros, para que más o menos te hagan una idea, es como viajar de aquí a los Andes, ya más o menos en cantidad de kilómetros. Aquí vuelve a aumentar la temperatura a 1000 grados Celsius. Los transbordadores especiales giran alrededor de la Tierra, lo que nos permite tener algunas imágenes de la Tierra en general, vista desde afuera, ¿no es cierto? Aquí se produce la destrucción de los meteoritos para que no ingresen, y que ya expliqué también la vez anterior, que tiene relación, ¿no es cierto?, con por ejemplo, el caso del meteorito que cayó y destruyó a los dinosaurios hace 65 millones de años. Está también, ¿no es cierto?, las auroras boreales, que son las que muchos de ustedes reconocerán cuando vieron la película Tierra de Osos. Que nadie, ¿no es cierto?, quería llegar a ver estas estrellas, o sea, luces que se veían, ¿no es cierto?, al final del camino. Todo eso ya lo vimos, pero nunca está de más repetirlo. Y existe también aquí otra capa, que es la capa de la ionosfera, que es la que permite el reflejo de las ondas radiales, y que nosotros hoy día podamos escuchar una radio y que se emita, ¿no es cierto?, esta onda, tanto las radios aficionadas como también las radios que podemos escuchar constantemente, que ponen música, incluyendo la radio de nuestro colegio. Y tenemos por último la exósfera, que comienza a unos 550 kilómetros de altitud y que es la transición entre la atmósfera y el espacio interplanetario. Aquí, ¿no es cierto?, se compone de gases livianos como el hidrógeno y el oxígeno, lo que lo convierte en un campo muy gravitacional muy ligero, y eso permite, ¿no es cierto?, que los cuerpos comiencen a flotar. Eso es lo que alcanzamos a ver en la clase anterior. Hoy día vamos a trabajar en lo que es la litosfera, para poder entender también nuestro trabajo práctico de la maqueta, si es que alguna todavía no la ha hecho y tengan alguna duda del trabajo. ¿Qué es la geósfera? Es la capa externa y sólida de la Tierra, que se encuentra formada por 3 capas. Una de las capas, ¿no es cierto?, es la corteza, la otra capa es el manto y la otra capa es el núcleo. Sin la geósfera, los seres vivos no podrían vivir en este planeta, ya que no existirían terrenos sólidos donde podríamos estar. No podríamos estar dando, ¿no es cierto?, en el aire, ni tampoco en el agua, sino que necesitamos un espacio sólido donde estar. Por ejemplo, las aves, por más que anden volando en el aire, en algún minuto tienen que bajar, ¿no es cierto?, y alimentarse o hacer su nido. Por lo tanto, no siempre andan volando. Ahí hay un buen ejemplo de lo que es la importancia de la geósfera. Frente a eso, también es importante, ¿no es cierto?, entender que estas 3 capas, la corteza terrestre es la más importante, pero hacia abajo tenemos 2, una que es el manto y otra que es el núcleo. El manto también se separa en 2, en el manto inferior y el superior, y el núcleo en el núcleo interior y exterior. Vamos a partir con el primero, vamos a partir en este caso de adentro hacia afuera, y es el núcleo interior. Constituye el centro del planeta, es como la parte, ¿no es cierto?, es como una bolita que está en el centro del planeta. Tiene una temperatura alrededor, ¿no es cierto?, de los 4500 grados Celsius. Es una especie de bolsa que contiene hierro y níquel, que son como los primeros componentes, ¿no es cierto?, de nuestro planeta. Se localiza entre los 6.371 a los 5.500 kilómetros de espesor. Estamos hablando, insisto, desde el centro de la Tierra hacia arriba. Por lo tanto, podríamos decir que el centro de la Tierra, desde nuestros pies hasta allá, hay 6.371 kilómetros. De espesor, ¿no es cierto?, que se cree que por su presión, por esta presión que ejercen todo el resto de las capas, los minerales no alcanzan a diluirse y se mantienen en estado sólido. Todos los metales que hay ahí y los minerales.
Luego tenemos otra capa, que es la capa del núcleo externo, que viene después, ¿no es cierto?, del núcleo interno. Se encuentra entre los 1500 a 1150 kilómetros de espesor hasta los 2890. Los materiales aquí alcanzan los 6000 grados Celsius y se cree que está en un estado líquido, a diferencia del anterior, que está en un estado sólido. Aquí sí hay un estado líquido, ¿ya? Aquí los elementos sí andan, ¿no es cierto?, en un estado líquido. Y eso significa que hay menos presión de las otras capas. Está formada casi toda por hierro y níquel, sulfuro metálico y óxido. Aquí también se cree que existe una convección que hace nosotros que tengamos un campo magnético de la Tierra que la podríamos llamar como la gravedad. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque la convección es la diferencia entre un estado y otro. Y por eso, ¿no es cierto?, aquí se pueden producir estos cambios. Luego tenemos el manto inferior, que se encuentra a 2890 kilómetros hasta los 660 kilómetros de espesor. Ya nos estamos acercando a la corteza terrestre. Aquí se mueven continuamente los materiales rocosos, dado las altas temperaturas que también hay acá. Aquí se originan las primeras erupciones volcánicas, que liberan el calor y la energía en forma de magma. El magma es el líquido amarillo, ¿no es cierto?, que aparece y que está en el volcán adentro. Una vez que sale del volcán por los cráteres se llama lava. Nunca olviden eso porque es sumamente importante, porque la gente siempre habla del magma o del lava como la misma cosa. No, el magma es el que está dentro, que corre como río, ¿no es cierto?, dentro. En cambio, la lava es la que sale de la parte del volcán. Que eso también lo vamos a ver más adelante cuando tengamos que hablar, ¿no es cierto?, de los volcanes. Que Chile tiene, ¿no es cierto?, alrededor de 2600 volcanes en nuestra gigantesca cordillera de los Andes. Así que también es importante reconocer y cómo son ellos. Están constituidos por minerales en estado ígneo, es decir, prácticamente en estado de minerales que han sido, ¿no es cierto?, por años y que son capas, ¿no es cierto?, primarias o roca madre. Y también por hierro y también por magnesio, que algunas personas necesitan mucho magnesio para poder vivir, porque es necesario para nuestro cuerpo también el magnesio. Así que también lo encontramos dentro de estos ricos minerales. Y tenemos luego el manto superior, que está mucho más cerca de nosotros. El manto superior se concentra entre los 660 a los 35 kilómetros de espesor. Contiene parcelas de roca fundida y por lo tanto se consideran que están completamente cristalinas. No están cristalinas como uno quisiera. Están, ¿no es cierto?, compuestas por silicato y óxido de aluminio, que le consideran el concepto de Sial, generando bloques que flotan como iceberg dentro de este manto que es semilíquido. ¿Ustedes se recuerdan la película Titanic? Yo creo que más de alguien la ha visto, ¿no es cierto? Titanic chocó con un iceberg, lo que es un trozo gigante, ¿no es cierto?, en este caso de hielo. Aquí son trozos gigantes de roca que andan dando vuelta en este como ambiente semilíquido. Hay rocas, ¿no es cierto?, grandes que van flotando y que van haciendo choque. Ahora, si más de alguno se recuerda, en alguna oportunidad hablamos también de los terremotos. Y los terremotos se dan mucho en estas capas, en este manto. Generalmente los terremotos van entre los 100 a los 112, 113 kilómetros de profundidad. Entre más profundo es el epicentro del terremoto, obviamente va degradándose y hasta llegar, ¿no es cierto?, arriba, que puede llegar mucho más suavecito. Por ejemplo, si un terremoto en un epicentro es de, no sé, pongamos de 9 grados, cuando llegue a la corteza terrestre a lo mejor va a llegar como 8.7, que igual es harto, pero va bajando su intensidad a medida que va avanzando. Luego tenemos, ¿no es cierto?, la corteza terrestre, que esta es la capa más importante para nosotros porque está dividida en dos
grandes regiones. Una porque es la capa más externa, la capa donde vivimos, que tiene una zona continental que tiene un espesor de 70 kilómetros de profundidad. Y otra, ¿no es cierto?, que tiene una capa oceánica que tiene alrededor de 7 kilómetros de espesor. Aquí su elemento más abundante son la gran mayoría de los minerales que tenemos, pero uno de los que más se da es el aluminio y el magnesio, igual que la capa anterior. Pero además de eso, ya hasta aquí se dan otros minerales y también otro elemento que son las piedras preciosas. Mira qué importante, porque mucho hablamos, ¿no es cierto?, de piedras y que las confundimos, que decimos, nos tiraron una piedra. No, lo que nos tiraron fue una roca, grande, chica, pequeña. Las piedras preciosas, ¿no es cierto?, son otras cosas, como por ejemplo una esmeralda, un rubí, ¿no es cierto?, esas son piedras preciosas. Aquí la corteza alcanza una temperatura de unos 200 grados Celsius ya a 13 kilómetros de profundidad. Es decir, si yo comienzo a escarbar, ya no voy a poder seguir escarbando porque ya empieza, ¿no es cierto?, a calentarse y no podría yo vivir con esa temperatura. Ahora, esta capa, que es la más externa de la geósfera, se caracteriza por presentar sectores hundidos que están rellenados por agua, dando origen, obviamente, a los mares y a los océanos. Y otros sectores que están elevados, que están, ¿no es cierto?, o emergidos, que son los continentes, que ya sabemos que existen, ¿no es cierto?, grandes masas de continentes. Una es el continente americano, al frente nosotros tenemos a Europa, Asia, África y abajito, ¿no es cierto?, una isla gigantesca tenemos a Oceanía, que constituye también, ¿no es cierto?, continentes, islas, que son súper importantes. Chile tiene una isla muy importante que es la isla de Chiloé, por ejemplo. Tiene otra isla que Juan Fernández, la isla de Pascua, que son como las más conocidas. Las islas que representan alrededor, ¿no es cierto?, del 24,6% del total de la superficie terrestre. Es decir, también aquí tenemos que es la corteza terrestre, que es la Tierra. Ahora, hay sectores que están más elevados todavía, que son, ¿no es cierto?, lo que conocemos como la cordillera, o los cerros, o las montañas. Son estos que se van elevando, ¿no es cierto?, y hace que la Tierra no tenga esta estructura tan redonda. Nosotros la vemos redondita de afuera, pero con estos grandes bloques, ¿no es cierto?, de estas gigantescas montañas, muchas veces sabemos que no están, ¿no es cierto?, tan redonditos, sino que tienen estas elevaciones. Ahora, ¿cuál es la más alta? Está en el Tíbet, ¿no es cierto?, y tiene alrededor de 8.800 metros de altura. Chile tiene uno alrededor, que son volcanes, que tiene alrededor de 6.700 metros de altura. Hasta ahí es lo que tenemos que ver con estas capas. Luego vamos a definir lo que son los horizontes en la próxima clase, para que ustedes también puedan reconocer la importancia de los horizontes. Ahora me voy a detener un ratito para dejarlo también claro en lo que son los terremotos, que lo hablé recién y que tiene que ver con estas capas que están ubicadas entre el manto superior y la litosfera o la corteza terrestre. ¿Qué son los terremotos? Los terremotos, ¿no es cierto?, son movimientos de placa tectónica que van generando la presión en algún momento y hacen tanta presión, que tienen que liberarse en algún minuto. ¿Y cómo se liberan? A través de una energía, y esta energía hace el movimiento. Cuando estamos en el caso de nosotros, que tenemos dos placas, nuestro país se ubica bajo dos placas. Una es la placa sudamericana, que además está completamente, ¿no es cierto?, en todo lo que es Sudamérica, pero hay otra placa más, que viene desde el océano, que se llama placa de Nazca. Entre ambas placas hay alrededor, más o menos, de 27 kilómetros de diferencia, y que cada vez que se tratan de juntar ambas placas, se produce, ¿no es cierto?, lo que conocemos como sismo. Además de eso, tenemos otra cosa que es la fosa de Atacama, que también, y se encuentra en la segunda región, ¿no es cierto?, que también produce más sismos todavía, porque también hay una presión ahí. Ahora, importante recordar que Chile ha tenido varios episodios de sismo. Uno de los más importantes es el terremoto de Chillán, que fue en 1939, que fue de 7,8 grados, un 24 de enero, que duró alrededor de un minuto y que confirmó que nuestro país
era una zona sísmica, era un país sísmico, ¿ya? Obviamente estamos hablando de hace harto años atrás, por lo tanto evidencia fotográfica no hay mucha, pero sí fue importante porque dejó prácticamente a una ciudad completa en el suelo, que fue Chillán. Y hoy en día reconocemos, los que han escuchado, hablan de dos Chillán, como Chillán viejo y Chillán nuevo. Entonces ahí uno también tiene que darse cuenta por qué pasó eso. Y eso pasó por este tremendo sismo, ¿no es cierto?, que ocurrió en 24 de enero de 1939. Luego tenemos otro sismo, que también es importante recordarlo, que es el más grande de la historia, que se produjo en Valdivia en 1960. Los que vieron la película La falla de San Andrés, el profesor parte contándole a sus alumnos que existió un tremendo terremoto y habla de Chile, ¿ya? Para los que le vieron la película. Y para los que no, pongan mucha atención porque al principio cuenta esta historia. Fue la zona de Valdivia, fue de 9,5 grados, un día 22 de mayo, a las casi 3 de la tarde, a las 3:10, y duró casi 10 minutos. Imagínense, desde que comenzó el sismo hasta que terminó con su pic, que fue de 9,5, duró casi 10 minutos. ¿Cómo esa gente lo tiene que haber pasado? Horrible. Al mismo tiempo, los volcanes entraron en erupción. Recuerden que todo esto está conectado. Los volcanes comenzaron a hacer erupción, ¿no es cierto? Actividad. Se derrumbaron cerros, se formaron lagunas, obviamente, ¿no es cierto?, lagos, y que provocó el cambio en nuestro relieve. De hecho, hay muchas islas que se formaron en ese minuto y otras definitivamente desaparecieron. Luego tenemos también otro terremoto que es importante para nosotros, que es el del año 2010, que ocurrió, ¿no es cierto?, un día 27 de febrero, por eso la gente le llama 27F, y que fue, ¿no es cierto?, a las 3:34 de la madrugada de un día sábado. Alcanzó una magnitud de 8,8 grados Celsius, Richter, y que duró alrededor de 4 a 5 minutos. El completo del sismo. La gente piensa que todo el rato, no, es el pic del sismo puede ser que dure 1 minuto, pero desde que comienza hasta cuando termina, duró entre 4 a 5 minutos. Fue en el sector de Copquecura, ¿no es cierto?, teniendo una profundidad de 30 kilómetros, 30,1 kilómetros. Y obviamente dejó muertos 525 y 23 desaparecidos que hasta el día de hoy aún no se encuentran. Esto es importante recalcar porque Chile, a pesar de eso, es muy poca la cantidad de gente que muere en un sismo en Chile. No es algo que nos podamos decir, ¡ay, qué bueno que no murió tanta gente! No, lo que pasa es que este mismo sismo, por ejemplo, en Italia, podría haber matado a la mitad de Italia completito, porque no están preparados para los sismos. En cambio, nosotros sí, ¿ya? Así que es súper importante eso. Ahora, y terminando esta parte de la clase, sobre todo porque la corteza terrestre es muy importante, les voy a pedir que busquen su libro. Ahora sí lo vamos a usar. Y quiero que se vayan específicamente, bueno, obviamente libro, cuaderno y estuche, y quiero que se vayan específicamente a la página, les digo enseguida, porque también hay unos videos ahí que van a poder ver, ¿ya?, que están anotaditos, a la página 217, 218 y vamos a trabajar con la 222. En la página 217 dice la litosfera y está el dibujito además que muchos de ustedes ya lo tienen que haber buscado en relación al trabajo. Quiero que lo lean detenidamente, que subrayen todo lo que necesiten. Recuerden que el libro es de ustedes, por lo tanto pueden subrayar todo lo que ustedes consideren que es importante. Y luego, ¿no es cierto?, también si tienen palabras que no reconocen, la pueden buscar en los diccionarios, que son súper importantes. La página 217 y 218. Luego de leer, van a colocar, obviamente, en su cuaderno, la fecha de cuando hicieron el trabajo, el título que le vamos a colocar, la litosfera, una fuente de cambio, porque está en constante movimiento esta litosfera, y recordar el objetivo de clase. No se preocupe porque no lo tienen, porque cuando yo les mande la ficha a sus apoderados, ahí lo van a poder tener y además porque lo van a publicar en la plataforma del colegio, ¿ya?
Así que ahí van a tener el objetivo de la clase. Entonces, busco en mi libro, leo y después respondo. ¿Qué es lo que voy a responder? Son 8 preguntas que están, ¿no es cierto?, en el documento. Por ejemplo, ¿de qué elemento está formada la geósfera? ¿Qué recursos obtenemos de la litosfera? ¿Cómo se denomina la capa más fina de la litosfera continental? Etcétera. Entonces son solo preguntas a las cuales ustedes tienen que responder leyendo el texto. Nada más que eso. Y luego van a ir también en su libro, en la página 222, o sea, nos vamos a saltar algunas páginas que después las vamos a trabajar, y hay otro documento que tiene que ver, ¿no es cierto?, otro documento que está en la página 222 que habla de las algas que fertilizan el suelo. Y esto tiene que ver, ¿no es cierto?, con ciencia y tecnología al servicio de la sociedad. Esto es un documento escrito que, ¿no es cierto?, que tiene como fuente donde se hacen proyectos en relación a ciencia y por lo tanto ahí lo van a poder encontrar, ¿no es cierto?, y lo pueden desarrollar. ¿Qué es lo que van a trabajar aquí? Las preguntas que están a la derecha de la lectura. Nada más que eso. Miren qué fácil. Entonces ya sabemos que tenemos que hacer es leer las páginas y resolver. ¿Se resuelve en dónde? En el cuaderno, colocando título, la fecha y el objetivo de la clase, como lo hacemos siempre. Eso es, y si alguno quedó con alguna duda del trabajo anterior, hay que recordar que el trabajo anterior era que tenían que primero leer, también habían unos videitos para ver, leer de la página 208 a la 211, buscar, ¿no es cierto?, algunas cosas que para usted era importante sobre las capas y luego hacer un cuadro comparativo de 4 columnas. En una, ubicación de la capa, ¿no es cierto?, kilómetros del espesor de la capa, importancia para la humanidad y la temperatura de las capas. Eso anotado obviamente en su cuaderno. Luego tenían, ¿no es cierto?, que responder unas preguntas también que estaban en el texto y por último hacer, ¿no es cierto?, escribirlo todo esto y si tenían dudas o algo, dejarlas registradas para hacer el trabajo práctico. Eso era, chicos, lo que tenemos. Son 2 trabajos que están siendo hechos con el libro, por lo tanto, ¿no es cierto?, son sumamente importantes para ustedes que los puedan ir haciendo poco a poco. Nadie les está pidiendo que hagan todo de un viaje, pero sí que por lo menos vayan trabajando un día una cosa, un día otra, para que tampoco se les junte tanto trabajo en realidad, ¿ya? Bien, recuerden, dudas, consultas, me las hacen llegar a través de los apoderados y todo lo que tenga que ver, ¿no es cierto?, con el correo institucional, que usted ya lo he dicho varias veces, pero nunca está de más decirlo de nuevo, rfernandez@cmch.maristas.cl. Así que un abrazo gigante nuevamente. Recuerden que hay que estar bien para poder abrazarnos, darnos ese abrazo que tenemos guardadito. Así que buena suerte en este trabajo y no duden en preguntar, ¿ya? Un abrazo gigante a la familia también y que estemos todos bien. Cuídense mucho.